Dijo el salmista David: más vale estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Y ustedes saben cuál es el atrio de Jehová. El atrio de Jehová es en la mera entrada, en el pórtico que está hacia afuera, pero que está a punto de entrar para adentro. Amén, gloria a Dios. Cuanto más nosotros que estamos en la casa de oración para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer en la palabra de Dios, amén, el libro de Eclesiastés. Doy gracias primeramente a Dios por esta oportunidad que me da de traer la palabra de Dios. Y también doy gracias a mi hermano Osvaldo, que Dios puso en su corazón de darme este tiempo. Amén, gloria a Dios. Eclesiastés 9, vamos a leer el 2 y el 3. Amén. Eclesiastés 9, vamos a leer el 2 y el 3. ¿Todos lo quieren? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: todo acontece de la misma manera, a todos un mismo suceso. Agrábese bien esta palabra, suceso. Ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que se sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. El 3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Amén, gloria a Dios. Señor Padre amado, en esta preciosa hora, Señor, tome el control, Padre amado. Que sea usted, Padre Santo, hablando, Señor, a su pueblo. Usa mi vida como un vaso, Señor, solamente para que hable a su pueblo, Padre Santo. Y que tu palabra, Señor, haga afecto en cada corazón, Padre amado. Y que aprendamos, Señor, en esta noche, cada día, un poquito más de tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, por esta preciosa hora, en tu precioso nombre. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Amén, gloria a Dios. Le he puesto por tema un mismo suceso para todo y todos. Un mismo suceso para todo y todos. Y esta es la palabra que cuando estaba buscando este mensaje, se me hizo muy importante que todos sabemos que hay un suceso para todas las cosas. Si nosotros vemos a nuestro entorno alrededor, miramos quizás paredes, sillas y todo lo que hay aquí alrededor, pero que
que algún día no va a existir, porque se va a terminar. Y si vemos a nuestro entorno, a cada hermano o hermana alrededor, incluyéndonos nuestra propia vida, algún día vamos a morir. Porque a todos nosotros nos va a acontecer el mismo suceso. Porque todas las cosas que hoy en día vemos con nuestros ojos no son eternas. Algún día van a caducar. Todas las cosas algún día se van a terminar. Y esto lo sabemos. Y el rey Salomón lo sabía, que todos y aún los seres humanos iban a morir todos. Pero cuando el rey Salomón estaba, todavía no existía el tiempo de la gracia, todavía no había alguna oportunidad de decir, algún día Cristo va a venir, y aun que haya personas sirviéndole a Él, van a ser levantadas para con Cristo, y entonces esas personas vivirán con Cristo por la eternidad. Pero Él decía, un mismo suceso acontecerá a todos, sea lo que usted mire en su entorno, o sean personas o animales, todo lo que hay sobre la faz de la tierra, todo va a terminar. Pero Dios, en su poder, hizo todas las cosas. En su poder, Dios hizo todas las cosas. Mucha gente quizás que no conoce de la palabra de Dios, luego dice, ¿y a Dios quién lo crió? ¿A Dios quién lo hizo? Y a Él no lo hizo nadie, porque Él ya existía desde la eternidad. O sea que Dios es eterno. Él es el que habita en la eternidad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, Él es el alfa y omega. Apocalipsis 22. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Es el primero y el último. O sea que Dios es, desde el principio, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, es desde el principio. Y hoy en día vemos la humanidad. La humanidad sabe muy bien que algún día toda la humanidad va a morir. Pero lo que no sabe la gente, que algún día que vayamos o que muéramos, que partimos de esta tierra, vamos a empezar a vivir una eternidad. O sea con Dios en su gloria, en su paraíso, o sea en el infierno. Pero que todos vamos a empezar a vivir una eternidad. Amén, gloria a Dios. Y Dios tiene muchos atributos. El primer atributo, que Dios es majestuoso, o sea, es lleno de majestad, lleno de amor. Y dice que Dios tiene muchos atributos. Solamente he escrito unos cuantos, pero Dios tiene muchos.
Cuando nosotros nos ponemos a pensar en el poder de Dios, en su majestad, en su obra, en todo lo que concierne a Dios, nuestra mente no tiene la capacidad para poder pensar lo grande que es Dios. Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es sublime, es majestuoso, es el todopoderoso, unisciente. Dios es unisciente, unipotente. Amén, gloria a Dios. Pero Dios tiene muchos atributos. ¿Qué es unisciente? Unisciente es que Dios está en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y yo lo que estaba pensando, que sobre la faz de la tierra aproximadamente existimos 8 billones de personas, de seres humanos. Y a cada uno Dios conoce sus pensamientos al mismo tiempo. En cada persona Dios sabe lo que está pensando cada persona. Dios es unisciente, unipotente, que todo lo puede. Dios es unipresente, donde quiera Dios está. Acá dice un canto, lo buscas en el cielo, ahí está. En la mar, ahí está. En los montes, ahí está. Donde quiera Dios está. Aleluya. Es que el poder de Dios, ninguna persona, por mucho que se prepare y que estudie, jamás podrá comprender lo grande que es Dios. Dios dice que es unipotente. Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Dios es extraordinario, hermanos. Nosotros cuando queremos pensar en lo que es Dios, nosotros nos quedamos cortos. Nuestra mente no puede alcanzar. Como dicen muchos, yo conozco a Dios, pero es una forma equivocada de decir que nosotros conocemos a Dios. Nosotros podemos decir, yo he escuchado de Dios y he entendido solamente una partecita de lo que es el Evangelio, porque el que nos conoce es Él a nosotros. Él nos hizo, Él nos conoce en lo más profundo. Pero nosotros en nuestro pensamiento podemos imaginarnos lo que es Dios, pero erramos en pensar en eso, porque nuestros pensamientos no tienen esa capacidad de poder pensar lo grande que es Dios. Quisiera que leyéramos Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes 8:27. Amén, gloria a Dios. Dice: pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. Su
una pregunta que se hacía el rey Salomón. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos no pueden comprender la grandeza de Dios, decía el rey Salomón. Los cielos no te pueden comprender, cuanto menos esta casa que yo he edificado. En otro lado, el salmista David decía: los cielos cuentan tu gloria. Es Dios el que habita en la eternidad. Y hoy en día el ser humano hace tantas cosas. Ya no hay al ser humano, los científicos, donde poder ir a vivir. Quizás algunos se están preparando para poder tener una entrada en la luna para vivir allá. Otros en lo más profundo del mar, del agua. Pero Dios sabe y conoce los pensamientos de cada persona. Dios conoce tu corazón, tu vida, mi vida. Y Él quiere que nosotros le busquemos a Él. Él sí ha prometido a través de su Santo Espíritu habitar en nuestra vida. Porque hay una promesa en la palabra que Él derramará de su Espíritu sobre cada vida. Dios habita en la eternidad. Pero ¿qué somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que diga Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Derramaré de mi espíritu para que mi espíritu ya no habite en una casa de paredes, sino que habite en nuestros corazones. Y el día de Pentecostés, Dios envió una promesa. Y siendo nosotros quizás no éramos dignos de tal cosa, tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano, eso significa tener un paraíso dentro de nosotros. Eso significa tener algo de la gloria de Dios en nuestra vida. Quizás muchas personas no pueden valorar el sentir la presencia de Dios. Quizás muchas personas no pueden valorar tener el Espíritu de Dios porque nunca lo han conocido. Mucha gente se cuestiona: ¿quién hizo a Dios? ¿O a dónde está Dios? Cuando a alguien le pasa algo, lo primero que dice: Dios, ¿dónde estabas cuando yo tuve este accidente? Dios, ¿a dónde estabas cuando yo pasé por esta circunstancia? Y Dios ahí está.
Dios está donde quiera, está Dios. Dios conoce toda la extraña de nuestra vida. Todos los cabellos de nuestra cabeza Dios los conoce. Y Él sabe cuánto tenemos. Dios conoce todo lo más profundo de nuestro ser. Dios sabe lo que va a pensar el día de mañana. Dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día. Y un día es como, para Dios es como 1000 años. O sea que en Dios no existe el tiempo. Para nosotros sí existe el tiempo. Amén. Vivimos en una sucesión de tiempo en nosotros. Pero para Dios no existe ninguna sucesión. Él no está suceso a nada. Pero nosotros, como ahorita el tiempo que tengo de estar aquí predicando la palabra de Dios, sea minutos, pero todos hemos envejecido. 15 o 20 minutos hemos envejecido. El tiempo va pasando para nosotros. Pero para Dios, un minuto quizás puede ser como 1000 años. Para Dios no existe tiempo, porque Él habita en la eternidad. Y muchas personas se preguntan, y luego yo he oído comentarios que dicen, cuando mi madre o mi padre murió, yo quedé solo, ¿y a dónde estaba Dios? ¿A dónde estaba? Y luego yo digo, no es que Dios no estaba, Dios siempre está. Pero es un suceso que va a pasar a todas las personas, sean malos, sean buenos, hagan sacrificio, busquen a Dios o no lo busquen, dice Eclesiastés, que todo va a pasar a toda persona. Pero el ser humano se lamenta diciendo, ¿por qué a mí me acontece esto? ¿O por qué a mí me tuvo que sobrevenir este mal, este daño? Pero todo tiene que suceder. Si no es hoy, es mañana. Quizás hoy estamos sanos, quizás mañana no. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, hermanas, reflexionar a dónde queremos pasar la eternidad. Dice la Biblia, y ahí más abajito que lo estaba leyendo, dice que más vale perro vivo que león muerto. ¿Y por qué dice eso? Porque da a entender que mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todo corazón si algo no está funcionando bien. Y que mientras estemos respirando, tenemos esa oportunidad. Y esa oportunidad no la teníamos antes. Dice la palabra de Dios que Cristo pagó el precio. Y cuando Cristo murió y pagó el precio por nosotros, el acta de difusión le fue quitada a Satanás, esa acta, ese decreto, porque teníamos un decreto condenados para ir al infierno por toda la eternidad. Y teníamos ese decreto que íbamos
a sufrir por toda la eternidad en el infierno. Pero cuando Cristo murió, le quitó a Satanás esa acta de difusión para darnos una esperanza, una oportunidad. Esta oportunidad no te la dio el hombre, no nos la dio el hombre, ningún ser humano. Solamente Jesucristo lo hizo. Solamente Él lo hizo todo, hermano. Y sería muy triste de escoger vivir por toda la eternidad en aquel lugar del infierno. Sería muy lamentable ahorita que estamos con vida y que decir: Señor, quiero enderezar mis caminos, mis pasos, y muy pronto vamos a morir. Ya como la edad mía, ya yo me considero que ya estamos ya más para allá que, amén, ya cuando pasa uno de 50, ya no quiere uno, ya dice uno, ya estoy a punto. ¿Y qué nos queda a nosotros? Bueno, pero si esto le alegra a una persona más joven, quiero decirle que para la muerte no hay edad. Para la muerte no hay edad. Lo más importante es enderezar nuestro camino. La Biblia lo dice, que enderecemos nuestros caminos. Usted no tiene idea, quizás, y yo tampoco no tengo quizás una idea, que pasar una eternidad no tiene fin, no termina nunca, aunque pasen billones de años, una eternidad no termina. Pero lo bonito sería que viviéramos una eternidad así con Cristo. Y hoy en día los estudiosos, mucha gente religiosa se cuestiona y no saben llegar a entender que para el ser humano hay una eternidad, sea buena o sea mala. Y yo quizás les cause un poco aburrido, quizás a alguien que esté oyendo que yo repito esto, pero es muy importante, hermano, que tú pienses y digas: ¿a dónde voy a pasar la eternidad? ¿A dónde la quiero pasar? Porque si la quieres pasar con Cristo, lo único que tenemos que meditar en qué estamos fallando y decirle: Señor, aquí estoy. Cometí errores, pequé, pero aquí estoy. Unas personas dicen: si Dios todo lo sabe, si Dios es sabio y todo lo sabe, ¿por qué hizo a Satanás? Y es lo que se preguntan muchas personas. Quizás, ojalá que aquí no haya ninguno que se haga esa pregunta, pero mucha gente dice: ¿por qué si Dios todo lo sabe? ¿Por qué hizo Satanás si sabía que lo iba a traicionar? Bueno, yo le pudiera contestar una respuesta a esa persona: que Dios puso libre albedrío en los ángeles.
puso ese libre albedrío. Es como Dios no sabía que yo iba a pecar. Como Dios no iba a saber que yo iba a ser pecador. Y sin embargo me hizo, porque Dios puso libre albedrío para escoger a dónde quiero vivir la eternidad. Dios puso libre albedrío en usted, hermano, para que escoja dónde va a pasar la eternidad. Porque aquí en la tierra vamos de paso. Nadie puede decir, voy a vivir aquí en la tierra. Aquí vamos de paso. Porque vivir la eternidad con Cristo es un lugar preparado que Él tiene para nosotros. Dice la Biblia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Dios las ha preparado. Y sería triste pasar una eternidad del infierno en aquellas llamas, en aquel tormento, donde dice la Biblia que el gusano nunca muere. Y eso va a ser terrible. No se puede imaginar el ser humano el sufrimiento que va a haber ahí. Quizás en esta tierra alguien haya tenido un sufrimiento grave, quizás doloroso, pero allá va a ser 1000 veces más el tormento. Por eso aquel rico gritaba, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje mi lengua con agua. Gritaba, tenía sed, pero era el tormento duro que lo hacía gritar. Por eso hoy en día, hermano, lo único que tenemos que mirar de permanecer en Cristo Jesús. No importa, hermano, lo que tengas que dejar, pero si tomas una buena decisión para servir a Dios, eso es un rescate para tu vida, para mi vida. Si tomamos una decisión de decirle con dificultad, con lucha, con pruebas, con lo que venga, pero quiero servirte. Amén, gloria a Dios. Y el rey Salomón decía así, los cielos no te pueden contener, cuanto más una casa hecha por mano de hombre. Es que el poder de Dios, hermanos, es tan grande. Y ahí, hermanos, es donde Dios nos hace entender que nosotros tenemos esa oportunidad. Si morimos, dijo el apóstol Pablo, para Él morimos. Y si vivamos, para Él. Pero tenemos una oportunidad, aunque parte de nuestra tierra, tenemos esa oportunidad de algún día ser levantados de esa tumba e irnos con el Señor. Cuando estaba el rey Salomón, ya no existía el Evangelio. Y el Evangelio es eterno. Dijo el apóstol Pablo que el Evangelio es eterno. ¿Por qué? Porque el Evangelio es
palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eterna. Dice la Biblia, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna, es viva. Nunca se va a acabar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el verbo. Y el verbo es Cristo. Amén, gloria a Dios. Por eso, cuando nos ponemos a pensar lo grandioso que es Dios, y la gente le decía a Jesucristo que era el hijo de José, que era un simple hijo de un carpintero, y lo despreciaron y lo tenían por menos, porque no entendieron la misericordia de Dios. No entendieron que Dios envió al Salvador. Por eso lo maltrataron y lo despreciaron. Quizás hoy en día hay mucha gente que no diga eso en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero si algún día despreciamos la palabra de Dios, sería casi lo mismo como si estuviéramos despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que quizás usted diga, ¿quién está predicando la palabra de Dios? Y quizás alguien pueda tomar en medio la persona que está dando la palabra de Dios, porque haya algún argumento en su vida. Pero lo importante es proseguir a Cristo. Y no importa lo que diga la gente, no importa la gente, nadie murió por ti, sino solamente Jesucristo. Amén. Yo he terminado este mensaje. Amén. Solamente quiero decir algo que espero no hacer sentir mal a nadie. Amén. Con respecto que ya no estoy en la música, a veces me ha traído algunas circunstancias un poco difíciles. No es que yo me suba y toque un instrumento y a veces cuando quiero me bajo. No es eso, hermano. Sino que ya algunos hermanos me pidieron que lo toque algo profesional, pues. Y que tengo que tocar algo profesional, sea el teclado, sea las congas. Y yo lo que no quiero, hermanos, es volver a caer en lo que ya pasé. Dice que el ciego solamente una vez pasa por ahí. Y no quiero volver a tener ninguna discordia con ningún hermano de los que están acá en la música o con el pastor. No quiero volver a pasar por ahí. Yo prefiero estar ahí y gozarme la presencia de Dios y servirle a Dios. Y no quiero volver a pasar lo que ya pasé, porque pasé algo muy difícil y lo que yo más quiero es servir al Señor. Amén. Que Dios le bendiga.